En este episodio profundizaremos en la evolución política del Estado de México y analizaremos críticamente si las promesas de cambio se han materializado o no. Examinaremos los hechos, las políticas implementadas y su impacto en la población, explorando a fondo si el paisaje político del Estado de México ha experimentado transformaciones reales o si las promesas han quedado en el ámbito de la retórica. Doy la bienvenida a mis compañeros, con quienes es un agrado trabajar y reencontrarnos en esta nueva temporada de Cambio. Daniel Serrano, bienvenido. Muchas gracias, un saludo a todas y a todos. Aníbal Mejía, bienvenido. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, Mario. Muchas gracias a las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, pues ya pasaron 5 meses de que el nuevo gobierno entró en funciones, de que las cosas siguen funcionando, pero la primera pregunta con la que quisiera iniciar este podcast, este programa es: ¿qué ha cambiado? 5 meses después, ¿qué ha cambiado, Daniel? Ha cambiado la forma en la que se operan, por ejemplo, los programas sociales. Se abandonó una condición clientelar de incluso obligar a las personas a través de esos mecanismos a apoyar un partido político. Tenemos 650,000 mujeres inscritas en un programa de Mujeres con Bienestar. Alfredo del Mazo en sus 5 años apostaba por 700,000. En 5 años. En 5 meses, la gobernadora ha logrado llegar a 650,000 mujeres, por ejemplo. Aníbal. Yo abundaría diciendo que tenemos ya Secretaría del Agua, atinadamente para el problema que tenemos encima. Tenemos en materia de seguridad la disposición de ir a las causas, no a los efectos. Y cerrando, evidentemente, con una clara definición en cuanto a no estar de acuerdo con el acoso sexual y tener 0 tolerancia en un estado donde somos el primer lugar en feminicidios. Durante la campaña, Daniel, Aníbal, se ofrecieron muchas cosas, se prometieron muchas cosas. Las cosas la gente las abrigó, las tomó, las hizo suyas y salió a votar. Dijo, esto quiero ser. Y el eje vertebral de la campaña de la gobernadora Delfina, lo que logró convencer a la gente es que les dijo, vamos a cambiar, vamos a hacer las cosas distintas. Parecería que es la misma pregunta, pero no es la misma. Sustantivamente, ¿hoy qué es diferente? Aníbal. El que se nota una gobernadora cercana. La estrategia de dar atención ciudadana en Palacio con puertas abiertas cambió las cosas, pero también la estrategia de enfrentar en campo, como por ejemplo en Tezcaltitlán, un problema de seguridad, hace la diferencia. Daniel. La cercanía del gobierno. Y también tenemos una gobernadora que sigue comportándose como alguien más del pueblo, que acude, que está cercana a ellas, a ellos, que los escucha. Tenemos una audiencia ciudadana inédito, un ejercicio en el Estado de México. Entonces, la narrativa empieza a cambiar. Sí, el poder es símbolos, hay que entenderlo así. El poder son símbolos. ¿Qué símbolos ustedes destacarían de este particular estilo de gobernar de la maestra Delfina? Yo destacaría uno que parecería que es algo sencillo, simple, pero que desde mi punto de vista dice mucho, ¿no? O enumeraría algunos, mejor dicho, no solo uno. Creo que uno es que todo este boato que acompañaba a esta figura que era el gobernador en turno ya no existe. Eso creo que es muy destacable. Creo que se habla poco sobre eso, pero creo que habla mucho de la personalidad de la maestra y habla mucho de su forma de ejercer el poder, ¿no? La maestra no se acompaña de estos ostentosos dispositivos de seguridad, ¿no? Que eran tremendos. La verdad es que el gobernador en turno siempre estaba normalmente, perdón por el tropiezo verbal que acabo de decir, pero normalmente estaba en ambientes controlados, ¿no? El gobernador no salía, no caminaba, no andaba, no acudía a ningún lugar, sino estaba todo planeado. Se entiende que hay una logística en el actual gobierno, pero yo no veo a una gobernadora, insisto, primero con un ostentoso dispositivo de seguridad, no lo veo.
No veo a una gobernadora transportándose en los helicópteros, como era común, ¿no? Era tomar el helicóptero para ir a viajes de 20 kilómetros, tomaban un helicóptero y bajaban. No lo veo. La gobernadora, por decisión propia, no habita la llamada residencia oficial o casa Estado de México, ¿no? Ella sigue viviendo, hasta donde yo estoy enterado, sigue viviendo en su casa, ¿no? En su casa modesta que tiene en Texcoco, y va y viene, y algunas veces duerme en hoteles, eso es lo que yo sé, ¿no? Cuando es mucho el trabajo. Creo que esos son símbolos, y creo que también eso ha permeado en su equipo. Hasta ahora yo no he descubierto a alguien que no cumpla esta regla, ¿no? De decir, ser sobrios, entender que es un estado con muchísimas necesidades y que todos estos símbolos no deben de enviarse ya a la población. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, yo lo resumiría, y más ahora en el marco de las iniciativas que ha enviado el presidente de la República, que parece ahora una herencia política para el siguiente sexenio: austeridad. Tenemos una gobernadora austera. Austera. ¿Y un gobierno austero también? Sí. ¿O solo la gobernadora? Yo creo que el gobierno mismo ya se empiezan a dar los medios las notas sobre la cancelación de los seguros de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces no creo que sea solo una asunto. Que no sabíamos, Daniel, que existían, ¿eh? Yo debo de decírtelo, y me considero un tipo bien informado. Y uno lo sospechaba, sí, sí. Te imaginabas, pero no sabía que sí existían. Si era real que existían. Sí. O sea, hay una cancelación y la nota la dio el secretario general de gobierno cuando sacó su credencial del ICE mismo. Así es. Entonces creo que no será solo la gobernadora, creo que tendremos un gobierno austero. Aníbal. Sí, además yo le diría a las personas que nos ven y nos escuchan que estamos ante un cambio de 5 meses contra una continuidad de 94 años. Debemos de contextualizar y dimensionar el cambio. Y el ánimo social lo veo distinto. Yo veo una mayor proclividad de la ciudadanía a mandar en redes sociales, a expresar sus inconformidades, porque sienten que ahora sí van a ser escuchados. Digo, aparte de estos símbolos, que solo dijimos algunos, no digo que sean todos, pero creo que son importantes. Son muy importantes sobre cómo ve la gente, el pueblo, la sociedad, a su gobernante, ¿no? ¿Cómo lo ve? Y antes era inaccesible. Claro. Sí, ¿no? así es. Hoy coincido contigo, ¿no? Hay hasta audiencia pública, ¿no? Es decir, la gente puede... No sé cuál sea el protocolo, cuál sea el trámite para acudir a esta audiencia pública, pero supongo que pues no es engorroso, ¿no? Supongo que la gente va, se inscribe y pasa. Al menos así quiero imaginarlo. Digamos, desde el punto de vista de los símbolos, sí veo que hay algunos cambios. No sé si ustedes ven algunos otros sustantivos, digamos, que la gente pueda identificar inmediato, ¿no? Esto ya no es así. La gobernadora bueno, yo no la he visto, la verdad no sé, pero supongo que no ha comprado camionetas blindadas nuevas. Se está moviendo en lo que había, ¿no? En lo que le dejaron. ¿Qué otra cosa? No veo a una gobernadora en las páginas de sociales, de las revistas de sociales, ni en los programas de espectáculos, ¿no? Esta parte de la frivolidad que tenía el poder durante mucho tiempo, no la veo en estos 5 meses, no la he visto, ¿no? De hecho, debo decir que creo que la gobernadora es una gobernadora que hace más trabajo de tierra, más que en los medios, como que no le gustan también mucho los medios. No es una gobernadora que tenga mucha actividad de los medios, es decir, no está gobernando desde los medios. Así es. Y eso creo que también parece que es un cambio sustantivo. No sé ustedes qué opinan. La frivolidad, no sé si en todos los sexenios del priismo, pero cuando menos en los últimos 3, sí, ¿no? Era muy notorio cómo acudían a estas revistas, ¿no? Estos programas de televisión de formato de revista y o sea, no hay que olvidar aquel Peña Bombón y estas cosas. La boda de Enrique Peña fue y show de televisión. Y eso hoy está completamente lejano al tipo de gobernadora que tenemos. O sea, se le aprecia como una mujer sencilla, sensible, trabajadora, metida en los asuntos del gobierno, dando respuesta, por cierto. Eso, aunque no es una mujer de medios,
que tenga una altísima actividad en medios, también no es una mujer, no es una gobernadora que rehúye dar la cara ante un acontecimiento importante. El caso de Tizca. Sí, no, me refiero a que no utiliza los medios como un instrumento. Sí, claro. No es como un instrumento, lo utiliza cuando necesita enviar un mensaje, eso sí lo veo. Eso sí me queda claro, pero no es una mujer, no es una gobernadora mediática. Algunos signos de la política tradicional, por ejemplo, quizá los grupos de asesores en otra etapa le hubieran dicho, no sea usted quien dé la conferencia respecto al tema Tezcaltitlán, claro, ¿no? Eso era como muy común en la época del priismo, que la dé el secretario general de gobierno, que solo salga el secretario de seguridad. Y yo creo que la maestra sigue demostrando que es ella quien toma las decisiones, que es ella quien asume las responsabilidades y es la que sale en primera línea a dar la cara sobre los hechos violentos en el sur. Que este va a ser un tema, quiero que lo dediquemos. Hay un espacio solo a lo de Tezcatlitlán. Bueno, para terminar esta primera parte, creo que también habría que decir dentro de los símbolos que estamos hablando, desde mi opinión, y solo es eso, ¿no? Quizá haya alguien que no coincida conmigo y está en todo su derecho, pero yo veo a Delfina igual que cuando era candidata, ¿no? Una mujer austera, ¿no? Aquí era común ver a los gobernantes, no en todos, claro, las generalidades son abusivas. Generalizar es abusivo, pero sí veo a Delfina que no acude a estas marcas impresionantes, ropa impresionante, maquillaje impresionante, este cuidado a la persona, ¿no? A la imagen, no lo hace, se conserva, la verdad, como en la normalidad, ¿no? Como cualquier mexiquense. Eso creo que también es importante. A mí me llamaba la atención, me enteraba apenas hace poco, ¿no? Como cuando llega a descansar, porque también descansa, pues se va todavía. Ella lo contó alguna vez aquí, en este espacio, que se iba caminando al cine. Creo que lo sigue haciendo, ¿no? Va a la carnicería. O sea, lleva su vida normal, como creo que necesitamos que sean. Que los gobernantes no se sientan que son elegidos de los dioses, o que pertenecen a una casta, o que son diferentes. A una clase. Sí. Eso es bien importante. Son temas que normalmente no nos ocupamos, pero creo que son sustantivos para que la gente vea el cambio. Bueno, creo que hasta ahí algo que quieran agregar, compañeros. Dos rasgos distintivos también. En campaña se le acusó de que iba a destruir al gobierno, que iba a ser un cambiadero. De hecho, fue un argumento de la oposición. Yo lo que veo es que se han conservado muchos de esos perfiles y que no se cayó el gobierno. Es decir, pasó el cambio de gobierno, pasó diciembre y siguió operando. Para algunos tal vez les cause desesperación el que quisieran ver cambios más acelerados. Pero bueno, hay dos maneras de atacar ese supuesto, ya lo diremos más adelante. Sí, no se trata de hacer una apología delfinesca, también así es. No quiero hacer una apología de ella, pero es apegarnos a los hechos, a lo que es visible, a lo que es comprobable. Lo que se ve no se juzga. Exacto, eso me parece que es correcto. Bueno, y Aníbal no lo tenía previsto aquí en las preguntas, pero Aníbal acaba de tocar un tema que es bien importante. Pero influiste con un acto. Sí, es bien importante porque Aníbal tocó tangencialmente, pero creo que es un tema sustantivo de decir si hay cambio o no hay cambio, en la oposición. ¿Hay oposición hoy en el Estado de México? Sí, bueno, a ver, habría que decirle a la gente que la oposición no todo el tiempo es parte de la agenda pública, pero todo el tiempo existe. Es decir, no hubo negociaciones para sacar adelante el tema del presupuesto. Hubo quien se opuso a una reducción, por ejemplo, el financiamiento al órgano electoral, que eso, en el caso de quienes confiamos en el proyecto que encabeza el presidente, nos inclinábamos porque sí sucediera. En fin, creo que no hay una oposición, inteligente, que esté generando ideas para que se pueda dar el contraste. Y dos, no tenemos una oposición estridente, que no quiere decir que no haya personajes estridentes. Está el caso de Enrique Vargas, que en cualquier momento, sobre todo cuando arranque la campaña, será estridente. Pero me parece que la oposición está ahí, existe, agazapada, no encontrando tampoco una narrativa, no mostrando ideas de contraste, pero está ahí. Aníbal. Sí hay oposición. Sí. Y voy a decir algo que no va a ser muy popular en algunos sectores, pero hay que decirlo. La iglesia sigue operando y cada que hay misa sigue diciendo, al igual que lo hizo en campaña, que
se le dé sabiduría a los gobernantes, bla, 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 y se acomodan para pegar a... O sea, algo muy interesante lo que acabas de decir. O sea, no ves a la oposición en las instituciones que están formalmente diseñadas para eso, como están los partidos. Sí, no, tú lo ves mucho más amplio. en la iglesia. Mucho más amplio, y creo que hay que decírselo a la gente, pues de lo que se trata es de combatir la manipulación con pensamiento crítico. Y eso es lo que nos llama a estar en este programa, que es distinto a cualquier otro. La libertad para podernos expresar. Los medios están también haciendo su factor de simplemente informar o dar la nota, como bien lo referías, de escándalo o de punto negro en vez de punto blanco o análisis en cuanto a una posible política pública. Y no coincido tanto con Dani en cuanto que no hay políticos estridentes. Yo creo que todos los actores políticos estridentes van a ser plurinominales y siguen el mismo esquema. Me estoy refiriendo concretamente a los personajes que ya conocen ustedes. A mí me llama la atención. Yo no lo veo, Daniel. La verdad que coincido contigo en que no hay oposición porque no encuentran una causa, no encuentran qué. Claro, eso es otra cosa. O sea, la verdad creo que sí hay una carencia grave de intelectualidad, de estar pensando, por supuesto que no estamos en el nirvana, también habría que decirlo, Este no es el culmen, no estamos en un proceso de cambio, y creo que ayudaría mucho una oposición responsable. Tú te formaste en la oposición, Daniel, toda tu vida has estado en la oposición, sabes ser opositor, y es necesaria. Sí. Una oposición leal, con valores, con ideales, es bien necesaria. Yo no la veo. Yo veo una oposición agazapada, creo que sí por ausencia de ideas, agazapada también quizá por miedo, ¿no? Hay factores de miedo frente al cambio de régimen, hay miedo. Hay muchos actores políticos que no ven rentable hoy, previo a unas elecciones, salir a criticar a la representante que tiene más votos, la gente que construye más consensos, que es la gobernadora. Creo que no lo ven como rentable, ¿no? Si vieran rentable política y electoralmente, que criticarla, resistirle, les iba a dar algo, lo harían, ¿no? Pero creo que no lo ven rentable, ¿no? Creo que contra lo que se dice, las encuestas hablan de que la gobernadora rápidamente ha elevado su nivel de aprobación, ¿no? Ya rebasó el 50%, que es bastante, 50 y tantos, va rápido, pero yo creo que es mayor, ¿no? Cuando uno platica en la gente es mayor. Pero creo que sí es penoso para un estado integrado como el de nosotros, con tanta gente, con tanta riqueza humana, no haya ideas que contrasten. Es que no hay proyecto. O sea, nosotros provenimos de una oposición que incluso en algún tiempo abrazamos un documento que se llamó Proyecto Alternativo de Nación. Identificábamos rasgos específicos de cómo se comportaba el gobierno, cómo estaba constituido el régimen, y nosotros mostrábamos una alternativa a ello. Una alternativa para un proyecto del país. Sí. No tienen un proyecto alternativo, porque también hay que reconocer que mucho tiempo defendieron de manera gerencial los intereses de alguien más, que no participaba necesariamente directamente en los partidos, ni en el PRI ni en el PAN. Sí, así es. Y entonces eso no les permite ahora construir una narrativa, porque entonces no tienen causas que defender. Antes defendían intereses, y nosotros hemos defendido causas, y ellos no abrazan ninguna causa. Por eso no encuentran un proyecto que defender. Ok, y creo que de ahí la construcción de esos discursos de odio, o irracionales, o mentirosos, manipulados, que esa será la razón de nuestro siguiente capítulo. Es que estridencia... O sea, así que no nos adelantemos mucho. No es argumentación. Claro. Es estridencia, es manipulación, es propaganda. Sí, estridencia es tono. Así Solo es tono. La estridencia tiene que ver con el tono, ¿no? Es grito, sombrerazo. Es grito, salir con los carteles, etcétera, en las cámaras. Es tono, no sustancia. Bueno, dentro de esa reflexión que estamos tratando, que yo espero que sea útil a la gente que nos ve, que ayude a este proceso, que contribuya. En esta parte, que son 5 meses, sí, es poco tiempo, ¿no? Y parecería que si viéramos un volumen, en estos procesos de cambio, el volumen mayor es abstracto. No, es casi inmaterial. El mayor volumen tiene que ver con cosas como justicia, verdad, honorabilidad,
tiene que ver con eso, ¿no? Son abstracciones, son sustantivos abstractos, de hecho. Pero uno de los ejes también de las promesas que se hicieron durante la campaña y que mucha gente salió a votar harto de la corrupción era el combate a la corrupción. Yo hasta ahora no veo nada todavía. No sé si porque falte tiempo, si porque no ha habido tiempo, pero no veo nada, no veo la misma estructura, la misma ley. Quizá la voluntad ha cambiado, quizá ahora sí sea vamos a combatirla. Ha habido casos paradigmáticos, también habría que recordarlo, porque yo no me puedo imaginar si el régimen anterior siguiera, se hubiera podido juzgar o estar en prisión el alcalde de Toluca, como lo está ahora, creo. Pero no veo tampoco nada más allá de eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Falta tiempo o qué falta, Aníbal? Sí, yo creo que falta tiempo. Hay que recordar que el Plan Estatal de Desarrollo, que es el eje articulador de todo lo que hace el gobierno, se va a formular después de 6 meses. Se tuvieron ya algunos foros, etcétera, donde se recaba la opinión ciudadana, más lo de la campaña. Pero además hay que recordar que en políticas públicas hay 2 tipos. Políticas de gobierno, que es solo lo que dura el mandato, entiéndase, por ejemplo, mando único, o políticas de Estado que trascienden el periodo sexenal, que tiene que ver con educación, con seguridad, con salud. Esas políticas, yo creo que veremos en este sexenio los pilares, los fundamentos. Pero siendo objetivos, tendremos que esperar más tiempo para desmantelar algo que se creó durante 94 años. Y hay que decirlo a la gente claro. Daniel, yo veo el mismo sistema anticorrupción, veo los expedientes que estaban abiertos de antes, se mantienen abiertos. 5 meses, no he escuchado, parecería que esta transición que fue tersa, y que agradecemos que haya sido tersa como ciudadanos, pero parecería que es casi un aval al gobierno anterior. Todo un sistema anticorrupción, o al menos los integrantes de el sistema, que se disminuyeron el salario, ¿no? Que quizá no lo hubiéramos visto en caso de continuidad del régimen priista. Yo creo que yo coincido con Aníbal, creo que falta tiempo, pero tampoco yo me imaginaría en el régimen priista operativos para sancionar abuso de grúas y corralones, por ejemplo, ¿no? Cuando además no estoy diciendo ningún secreto, se sabe que incluso había gente del gobierno, muy cercana al gobierno, con posiciones muy importantes del propio gobierno, metidos en el negocio de las grúas y los corralones en el Estado de México. Bajo el régimen priista yo no me imaginaría un operativo a estas grúas y corralones. Entonces ahí yo creo que empezamos a ver, porque en la corrupción tienes estas 2 dimensiones, de lo que es muy evidente, o de una denuncia ciudadana, o de cosas que pasan en el gobierno y que son señalamientos de corrupción y que no se permitan. No hemos tenido ningún señalamiento de corrupción. No es poco lo que se licita o poco lo que se tiene, la disposición de recursos que se tiene en el gobierno del Estado, y no hemos tenido un señalamiento como los que tenían otros gobiernos. Creo que otra parte, y que vale la pena decirlo con la gente, la procuración de justicia no necesariamente recae en quienes ganaron la elección en el pasado proceso. Es decir, tenemos tres poderes. No se habla, digamos, o se habla muy poco del Poder Judicial. Nada, se habla nada. Entonces, yo creo que la Secretaría de Seguridad está haciendo su trabajo. Creo que hay un trabajo incluso adicional a partir de este gobierno de inteligencia que yo no veía que se hiciera en otros gobiernos. Creo que hay generadores de violencia perfectamente identificados, y veremos si la Fiscalía y todo el andamiaje del Poder Judicial se comporta a la altura de las circunstancias de este cambio que pidió la gente. Yo sí creo yo difiero ahí de ambos. Creo que sí nos ha quedado de ver esta nueva administración. Sí nos queda de ver. Supongo que son muchas las cosas que se tenían que arreglar, que se tenían que entender, y quizá no han enfocado ahí todo. Cierto, es un detalle para mí, desde mi análisis, es un detalle esto de las grúas y de esto. Pues creo que la verdadera corrupción está en otros lados, la corrupción más pesada está en otros lados, está en otras partes. Y quizá en otros poderes. Sí, y quizá en otros poderes, pero justamente a este poder ejecutivo quizá no le toca combatir, pero le toca encauzar la lucha contra la corrupción, que es distinto. Tendría que formar parte cotidiana del discurso, de estar repitiendo a la gente, no toleraremos la corrupción, salir a señalar a los corruptos, salir a decirles a los corruptos. Creo que eso forma parte del cambio, más allá de una persecución
penal o legal, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Tampoco es algo que se rehuye, ¿no? Este evento de la maestra con maestros donde hubo señalamientos de venta de plazas y una serie de cosas, donde ella rápidamente hizo uso de la voz y dijo, a ver, aquí me acaban de señalar algo y lo vamos a investigar de inmediato, ¿no? Entonces, sí, yo no tengo ningún elemento, no lo tendría, sería un canalla si así fuera, en decir que no tiene interés. ¿No? O que no tiene voluntad. Yo supongo que sí, eso es lo que quiero creer, que tiene toda la voluntad. Lo creo que en los hechos no lo veo, ¿no? Como se esperaría que sería el eje vertebral casi de este gobierno, ¿no? Como lo es del gobierno federal, ¿no? Es decir, la corrupción es uno de las declaratorias casi de guerra, ¿no? Es decir, vamos contra la corrupción. Y la gente está de acuerdo en esa bandera. La gente desea eso, ¿no? Lo pide, lo exclama, ¿no? Porque nada ha lastimado tanto a este país, yo coincido con el presidente, y nada ha lastimado particularmente a este estado, que la corrupción. Creo que ahí, desde mi punto de vista, sí nos quedan a deber. Ojalá se corrija. Bueno, y dicho todo esto, que primero creo que una parte importantísima tiene que ver con la voluntad. Sí. ¿No? O sea, nada se puede lograr si no hay voluntad. Pero yo diría, este cambio del que todos queremos, por el que muchos salimos a votar, y que lo vemos como una obra inacabada, es una obra que apenas empieza, ¿no? Que apenas estamos construyendo. Sería importante que ustedes nos dieran su reflexión sobre, independientemente de estas figuras, de los gobernantes, la gente que está en los poderes públicos, ¿con quién más se tiene que hacer este cambio, Aníbal? Ya tocaba tangencialmente un poder fáctico que eran los medios. Yo creo que tenemos que, desde nuestras trincheras, exigir y evidenciar aquellos medios que solo lucran y aquellos medios que informan y aquellos medios que se arriesgan a construir un pensamiento crítico y no decir por dónde irse, simplemente dar elementos para que los ciudadanos tomen su mejor decisión. Nos ha puesto, Aníbal, dos temas que son fundamentales, ¿eh? Uno son los partidos, la oposición, que creo que valdría la pena. Bueno, Aníbal, tú también pusiste otro, Daniel, que son los otros poderes, porque nos hemos centrado, se ha querido... no se ha querido, creo que se ha asumido en que cuando la maestra gana todo el poder, ¿no? O sea, que tiene todo el poder, y eso es falso, claro. Eso no es así, tienen una parte del poder, hay otros dos poderes que son importantísimos, que ejercen, y que ahí, desde mi particular punto de vista, el cambio ha sido muy, muy menor, y en uno de plano no hay ningún cambio, y en hasta otro, retroceso. Y en otro es muy menor. Pero bueno, ¿qué opinas de lo que dice Aníbal? Sí, yo creo que los medios son un elemento ausente. También la llamada sociedad civil creo que ha estado ausente en la discusión, ¿no? Tradicionalmente agrupada o a veces hasta cercana más a la derecha que a las causas progresistas. Los sectores académicos, ¿no? Que cuando se queda solo en reflexión, pues tampoco se abona demasiado. Entonces, creo que como sector de la población, las y los jóvenes están un poco ausentes del proceso de cambio, ¿no? Quizá tampoco se ha encontrado una narrativa de acercamiento con ellas y con ellos. Con ellas y con ellos se tendría que construir en realidad el cambio, ¿no? ¿Cómo traducir a los hechos, Aníbal? Algo de lo que me he ocupado desde hace tiempo, y de lo que cuando tengo espacio suficiente trato de escribir, hemos sido gobernados por lo menos durante las últimas 6 administraciones, quizás 7. Su corte ideológico ha sido neoliberal, sí. Absolutamente neoliberal, ¿no? Si ustedes revisan todas las políticas públicas, la gente lo va a poder entender. Usted cada que va a la Ciudad de México y tiene que pagar una caseta, ese es un efecto de la ideología neoliberal. Eso tiene que ver, ¿no? Cuando cada vez le cuesta más trabajo a la gente que sus hijos puedan ingresar al sistema público educativo, ese es un efecto de las políticas públicas neoliberales, ¿no? Es decir, el achicamiento de la educación. Cuando van al hospital y es difícil que los atiendan, o porque no hay cupo, eso también es un efecto de todo esto. Y eso yo lo veo que no se ha desmontado nada. De hecho, no solo no veo que no se desmonte, creo que es algo que no se habla, que está ausente de la discusión pública. Otra de las cuestiones que es importantísima, yo lo escribía hoy,
No hay nada más neoliberal que apalancar el gasto que pidiéndole dinero a los bancos, ¿no? Que es un gran negocio para los bancos. Pues claro que los bancos, los que ganan. Pero también es cierto que no ha entrado ni siquiera en la discusión pública, ni siquiera, ya no digamos en la discusión pública, en la conversación, el desmontar estos contratos, los famosos PPS, ¿no? De los proyectos de prestación de servicios que nos mantienen mínimamente 3 hospitales en el Estado de México, el de alta especialidad y las dos, la de Tlalnepantla y la de Toluca del ICEMIM, como 3 de los hospitales más caros del mundo, ¿no? 3 de los hospitales más caros del mundo que seguimos pagando y que vamos a seguir pagando por 12 años más, y que tengo los números, en próximos días publicaré algo, pero es una brutalidad lo que se paga, ¿no? Entonces, tenemos carreteras que siguen concesionadas, hospitales que siguen concesionados, centros culturales que siguen concesionados, y no veo que ni siquiera este régimen inicie la conversación, ¿no? O inicie la discusión pública sobre esto, que es sustantivo. Daniel. Creo que se ha iniciado la conversación. Tenemos un diseño de presupuesto sin un planteamiento de deuda, ¿no? Entonces creo que eso es una buena señal. Y también no me atrevería a decir que no se tiene previsto algún ejercicio para que los jóvenes ingresen de mejor manera a las universidades. Creo que también será algo paulatino y tendrá que haber una discusión presupuestal para ello. Porque también pensar en que este tipo de propuestas, si no se acompañan de un planteamiento en términos presupuestales, pues va a sonar a demagogia. Propuesta que no venga acompañada de eso, pues va a sonar poco seria. Difícilmente estatalmente se construyen trincheras anti-neoliberales. Creo que tiene que ver más con una política nacional que ha encabezado el presidente, y lo que sí creo es que la gobernadora va a actuar en consecuencia o está actuando en consecuencia. Este elemento de no adquirir deuda en el presupuesto me parece un asomo de que ella está de acuerdo con el planteamiento nacional. Pero pues yo ahí sí creo que eso es parte de lo que va a tardar más en asomarse. Y pues quizá un elemento ausente en esta construcción son, y ahí sí creo que tenemos mucho por hacer, elementos de participación ciudadana. Elementos para que la gente se interese más por lo público. Presupuestos participativos, contralorías ciudadanas, veedurías públicas, y creo que ahí todavía hay una construcción que efectivamente así no veo yo que se esté dando. Pero ¿cómo hablar de eso? Es una de las partes sustantivas de la ala progresista, es la construcción de un estado de bienestar. Entonces, ¿cómo construir un estado de bienestar cuando la salud, la educación, las vialidades públicas son un negocio, son una mercancía? Yo creo que desde los estados, yo ahí difiero, yo creo que los estados pueden, por supuesto, pueden entrarle al debate ideológico y elegir su perfil, ¿no? Lo hacen otros. Digo, si uno ve, por ejemplo, Yucatán, ¿no? Yucatán es absolutamente neoliberal, lo defiende. Sí. Y su desarrollo todas sus políticas públicas las construyen a partir de una ideología, ¿no? Entonces la ideología es la que determina las políticas públicas. A mí es lo que me llama la atención, que no se ha entrado a esta conversación, a este debate, es decir, el Estado tiene para pagarle 600 millones por año a quien tiene la concesión de los hospitales, y que terminará hospitales que costaron 1,000 millones y que ahorita ya se les pagaron casi 7,000 millones por cada hospital. Ahorita, O sea, su inversión fue de 1,000 millones, llevan 12 años concesionados, se les han pagado entre 6,000 y 7,000 millones por cada hospital, y todavía deben 12 años. Es decir, todavía van a poder ganar mínimo otros 10,000 millones. ¿El Estado está obligado a pagarlos o tendría que rescatarlos? Como lo viene haciendo también el gobierno de la República, ¿eh? Pero aquí veo que no. Claro, no es una labor solo de la gobernadora. Eso, por supuesto, eso pasa por el poder legislativo y seguramente por la judicial, pero alguien tiene que encauzar ese debate. Eso es lo que me refiero. Pero te refieres estrictamente a abrir la discusión, digamos. Claro. Ya. Primero socializar el tema, porque yo creo que muy poca gente está informada de esto que estoy diciendo. O sea, muy poca gente que acude al hospital de alta especialidad sabe que pues no es público, sino que es un negocio privado
¿no? Por el cual nosotros pagamos una renta, y cuando digo nosotros, el pueblo. O sea, Claro. cuando lo pagamos. Que el hospital de ICEMIM en Toluca no es un hospital público, es un hospital privado. Y trasciende más allá de la semántica, ¿eh? Sí. Es decir, el contrato mismo lo establece como un hospital privado. Ese lo paga el ICEMIM, por eso no aparecen las deudas públicas del gobierno del estado. Porque eso quien paga mes con mes el servicio es el ICEMIM. Ese dinero que gasta el ICEMIM solo en estos dos hospitales que marco, el de Tlalnepantla y el de Toluca, pues resolvería muchísimos problemas, ¿eh? Muchísimos problemas. Pero se van para pagar negocios privados que son esos. A eso me refiero. Creo que la parte profunda del cambio tiene que ver con esto. En hacer las cosas de manera diferente porque tienen un pensamiento diferente. Aníbal. Sí, yo creo que tocaron ahorita 2 puntos muy de fondo: la participación ciudadana, el pueblo, como lo referías tú también, Mario. El cambio profundo tiene que pasar forzosamente por un pueblo informado, por un pueblo que tenga mayores elementos para reclamar en la cotidianidad. Hay que recordar que estamos moviéndonos en 2 mundos. Un mundo es las redes y un mundo es la vida real. Sí. La manipulación de mayor énfasis está en redes sociales, incluyendo WhatsApp. Y el mundo diario es lo que tú refieres, qué es lo que percibe el ciudadano. Yo nomás voy a citar un dato para dejarlo para futuros programas. Uno de los principales problemas en el Estado de México es la desigualdad. ¿Sabes, dentro de los 5 municipios, cuáles se destacan por su desigualdad? Huixquilucan. Sí, claro. Sí. Entonces, hay que tamizar y hay que construir un pensamiento crítico con base en datos. Sí, un Estado de México donde la mitad de su población está en pobreza, ¿no? Está en pobreza, Claro. Pues no puede sentirse muy orgulloso de tener su Polanco, ¿no? Eso me parece que está claro. Bueno, se nos va el tiempo rapidísimo para sintetizar este bloque. Sintetizar, no quiero simplificar, pero sí creo que es un ejercicio que puede contribuir a que la gente tenga un juicio con mayores elementos para tomar un juicio. Tu calificación es aprobatoria, por lo que he escuchado. Sí, claro. No estás cegado por tu filiación. No. Daniel. No, con honestidad es una calificación aprobatoria. O sea, tú lo pruebas. Sí, con honestidad es la política, ruta. intelectual, sí. Es la ruta, ok. Sí. ¿Tú, Aníbal? Igual lo pruebo. Lo pruebas. Sin la menor... Los dos con calificaciones altas, los veo que ni le pensaba. No pediste puntos. No, ¿verdad? no hubo escala. Pero no está reprobado, es una gran... No. Yo creo que no es fácil. Yo puedo decir que a lo que estamos asistiendo no es fácil. Claro. Trivializar con ello sería absurdo. Sí. Y sería canalla trivializar con el tema. Creo que hay que tomarlo con mucha seriedad. Porque no es fácil, no va a ser sencillo, es algo muy complejo. No imposible. Tampoco algo que digas, uy, se van a quebrar el seso, porque no. Creo que tiene que ver mucho con la voluntad. Yo me mantengo en otorgar el derecho de la duda, ¿no? Sí, el beneficio de la duda, perdón, el beneficio de la duda. Si diera una calificación, diría que apenas el panzazo va pasando, ¿eh? Yo creo que esto está para que de mucho más lo pueden hacer. Lo pueden hacer, pero también creo que mucha atención está desviada por el tema electoral, que también es importantísimo que la gente lo debe decir. Bueno, hablamos ya del tema electoral y pues entrémosle. Tenemos 10 minutos, algo así, entonces vamos a entrarle con algunas. ¿Qué opinan? Bueno, cada que leemos los medios o asistimos a los medios, vemos casi los nuevos fichajes de juntos haremos historia o juntos seguiremos haciendo historia. Nuestros fichajes son sorprendentes. Hay muchos personajes que ayer eran los malos y hoy son los buenos. ¿Qué nos tienes que decir, Daniel? No, yo creo que la política no es de santos, ¿no? Es de hombres y mujeres. No tiene que ver con malos y buenos, tiene que ver con principios, con convicciones, con proyectos. Y es una etapa en la que evidentemente Morena se vuelve una fuerza electoral muy atractiva para quienes han dedicado buena parte de su vida al oficio de lo político. Y me queda claro que habrá algunas y algunos que vienen de manera legítima a intentar hacer de forma distinta las cosas, y me queda claro que algunos habrá que son unos canallas y oportunistas y simuladores y que estarán buscando algún acomodo.
¿Estás de acuerdo en que se abran las puertas? O sea, las puertas de Morena siempre han estado abiertas. Este no es un fenómeno nuevo. Este fenómeno empezó rumbo a la campaña del 2018 con Andrés Manuel López Obrador, cuando se firmaron los pactos para el renacimiento o resurgimiento, una cosa así, de México, un nombre larguísimo, que fue la primera vez que empezamos a ver en templetes a gente como Lili Téllez, como Germán Martínez, que son los casos más estridentes, pero digamos no son los únicos elementos de gente que proviene de otros sectores del espectro político, el caso del gobernador Durazo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Toda su vida ligado más bien al PRI y al PAN, y ahora es un gobernador de nosotros en Sonora, y eso no quiere decir que sea un oportunista y que lo está haciendo mal. Entonces creo que no valdría tampoco ahí la generalidad, ¿no? Pero tú estás de acuerdo, estás bien, o sea, apruebas yo apruebo que haya esa postura que se mantenga la posibilidad de Morena como un partido movimiento abierto, y creo que eso pone también a las bases en una necesidad de mayor organización y exigencia para no dejar pasar a quienes creemos que no representan los principios del proyecto. Aníbal, tú también coincides en que es bueno para Morena y el cambio, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Yo, como observador político externo, lo que diría es que el desmembramiento de la oposición es el signo exterior más tangible de que hay un cambio. Se está emigrando de una opción a otra porque ya no se ve futuro. Mucho se puede decir, mucho se puede alegar, mucho se puede discutir, pero las principales cabezas partidistas se apartaron los cargos plurinominales ante la evidencia de un cambio que se va a expresar probablemente, si así el pueblo lo decide, en las urnas. Pero no me contestaste, Aníbal. O sea, sí es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Es que yo no lo manejaría como un refrán. Yo diría más bien, el cambio siempre será mejor que la continuidad. Sí, creo que también contribuye, no sé si quepa aquí un juicio moral, ¿no? Un juicio moral, pero yo sí creo, yo Mario, en mi postura, sería de que yo le daría más oportunidades a los jóvenes, ¿no? Y menos a aquellos que ya sabemos quiénes son. Pero hay algunos casos, ¿no? O sea, creo que no toda la lista representa personajes impresentables o de dudosa procedencia o de dudoso actuar o con una carrera cuestionable. Creo que también hay algunos jóvenes que están ahí. Y bueno, vendrá también la lista de los candidatos y candidatas a las diputaciones locales, ¿no? Para ver cómo será este nuevo Congreso. Y desde luego otro elemento que será fundamental para el acompañamiento de la política pública que encabece la gobernadora son los gobiernos municipales. Es la territorialización del poder en términos reales. Sí, lo escribí alguna vez, lo voy a decir aquí en el micrófono. En esto, la causa lo es todo, ¿no? Y si hasta aquellos que actuaron mal hoy se suman a la causa, claro, bienvenidos, ¿no? Creo yo. Aquel pasaje de Berto Castillo, ¿no? No importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Claro. La causa. Sí. La causa es... porque ya categorizar, ¿no? De que estos son los buenos, estos son los regulares, estos son los malos. Eso me parece que es propaganda chafita. Entonces creo que... Pero habría que explicar por qué, ¿no? Porque la gente... cuando ve este tipo de noticias, lo primero que... Ya ves, todos son iguales. Te dije que eran iguales. Te dije que estaban de acuerdo. Esa es la idea que tratan de Claro, te dije que estaban de acuerdo. Ya ves cómo ni siquiera eran adversarios. Así es simple porque es propaganda. Pues sí, claro. Propaganda chafita, pero a esa propaganda habría que responderle. Y uno puede tener diferencias hasta en las familias. Claro. Pero cuando hay algo que le va a beneficiar a la familia o que le afecta a la familia, todos nos unimos. Ahí está el ejemplo, ¿no? Creo que la causa lo define todo y creo que la causa está muy clara. Hacer del Estado de México un mejor Estado, más justo, más próspero, más desarrollado. Creo que es el Estado de México con el que todos soñamos. Que eso creo que sería otro tema para otro podcast, decir cuál es el Estado con el que soñamos, hacia dónde queremos caminar. Bueno, entonces dicho las listas, ¿quieren entrarle un poco a las listas? No quieren entrarle un poco a las listas. ¿Tienes alguna opinión sobre, bueno, no solo las listas de Morena, porque hoy estamos centrados en Morena porque es el partido, digamos, con mayores posibilidades de ganar, o el partido con mayor aceptación, pero están las listas del
las listas del PRI, que también ya están, ¿no? Y sobre todo las, como tú bien decías, ahí que más bien parecen las listas de sálvese quien pueda, ¿no? No, sálvese quien pueda, y más vale aquí corrió que aquí quedó. Pero las de Morena hay dos casos, Daniel. No puedo permitirme, no puedo darme el derecho a no preguntarte, Daniel. A ver, dime, ¿cómo sentiste de la nominación de dos personajes que creo que son muy reconocidos por la gente? Que además yo debo decirlo, creo que el hijo de Luis Miranda, pues a la familia no se le escoge. Sí. ¿No? Sí. Y creo que no se le puede cargar las pulgas al hijo por lo que hizo el padre. Eso se me hace hasta abusivo. Sería como que si a mis hijos le cargan las pulgas por lo que yo hago. Pues eso está muy mal. Pero ¿tú qué opinas de que ahora el hijo de Luis Miranda, un personaje muy cercano a Enrique Peña, por eso lo digo, vaya a ser sea su candidato, su candidato, también tuyo, Daniel. Yo no voto ahí. Por Toluca, uno de los dos candidatos que tendrán por Toluca, Luis Miranda Jr. A ver, la lista federal está construida según el planteamiento de Mario y de la propia doctora Claudia, nuestra candidata, como una estrategia que han denominado Plan C, que tiene que ver con tratar de ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y Senadoras. Creo que lo que enfrentan cualquier personaje que forme parte de la lista es un reto, porque además arrancan campaña primero. O sea, el 1 de marzo... Hay que decir que no es plurinominal, ¿eh? También habría que decirle a la gente que no le están regalando una diputación. A eso me refiero. Están haciendo candidato, o sea, y se la gane. Quienes integran la lista, integran la lista, lo que enfrentan es un reto. Sí. El 1 de marzo hay evento con la doctora Claudia Sheinbaum en el Zócalo. No sé si... Ya está haciendo propaganda aquí, Daniel. No, o sea, que es un hecho público, pues, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Va a haber transporte público. Bueno, en algunos puntos en mis redes pueden tener más información. Sin embargo, eso es un viernes. Eso es importante. El 2, el 3, evidentemente, son sábado y domingo. Sí. Y ante el anuncio de candidatas y candidatos locales, veremos de qué están hechos quienes integran la lista. Porque tendrían que, en todos los distritos, yo esperaría actos, si no multitudinarios, por lo menos muy numerosos, con una estrategia muy clara de conseguir el voto de la gente, con propuestas inteligentes, no solo en el tema de lo nacional, sino particularmente cómo piensan representar a sus distritos y por qué la gente tendría que confiar en ellos, independientemente de las marcas, permítanme la expresión, que los postulan. Claro. Entonces, creo que quienes integran la lista tienen un reto. Claro. Aníbal, rápido sobre este tema porque se nos está yendo el tiempo. Sí, y además yo establecería una diferencia. Cada campaña es distinta y esta va a estar influenciada por el nivel federal, más que por los niveles locales. Incluso la definición de candidatos, por eso se posterga. Claro. Bueno, yo diría, en el caso específico de los nombres que ustedes se los ignoran mi pregunta, pero entiendo sus intenciones, entiendo las intenciones de los dos. Yo creo que en el caso... Y nosotros la tuya. yo creo específicamente en el caso de... Porque es un tema de conversación pública. Sí, así es. Es algo que se ha movido, que la gente habla, específicamente sobre el joven Luis Miranda, que yo creo que, la verdad, creo que se ha hecho con él un linchamiento abusivo. Y no le están regalando nada. No, de verdad, creo que es un linchamiento abusivo. Independientemente, habrá que sí vivía una vida de privilegios, y que pues el hijo de... No, o sea, hay que tenerle el hijo. Quizá tengamos diferentes opiniones, diferentes formas de ver la vida, pero eso no es un delito, ¿no? Lo que él hizo, eso. A la familia no se le elige. Creo que no se le está haciendo plurinominal. Sí. Es decir, es una candidatura para que salga y quien decidirá será la gente. Sí. Si efectivamente la gente lo quiere castigar, pues no va a votar por él, ¿no? Eso está claro. Creo que ha sido un exceso a veces la crítica con él. Ojalá lo haga, ojalá se monte, ojalá haga las cosas bien y ojalá vea por la sociedad que va a representar. Que eso me parece que sería lo trascendente. Bueno, tengo todavía una bola de preguntas aquí hechas, pero el tiempo se nos ha agotado. Estamos ya en los márgenes del tiempo. Ha sido un muy buen ejercicio, difícil, estamos adaptando. Seguramente los siguientes serán muchos mejores, pero como siempre, espacio para que cierren con lo que quieren cerrar. Aníbal Mejía. Yo, aprovechando un regalo de Dani, quiero agradecer a ADE por continuar con su línea
de apertura a un pensamiento crítico, a una opinión distinta. Gracias, Daniel. Pues yo, como siempre, agradecer el espacio. Creo que estamos atestiguando el inicio y la consolidación de un cambio. Creo que no es retórica. Creo que hay elementos, si bien jóvenes, si bien en desarrollo, pero hay elementos que nos permiten asegurar que estamos en una transición hacia un cambio. Y yo lo he hablado también con la gente. Yo soy alguien que me considero cercano a los territorios, y creo que es mucho mejor la concepción que se tiene de un cambio paulatino y sostenido que el caos al que le apostaba la oposición cuando se hablaba de la eventualidad de que la maestra gobernara. Decían, todo se va a caer, se va a alejar la inversión, no van a saber qué hacer con las oficinas de gobierno. Me parece que hay estabilidad en el Estado. Me parece que es un Estado que, conducido por la maestra Delfina Gómez, muestra señales de que los empresarios, las empresarias quieren invertir, ¿no? No hay caos, hay estabilidad, y me parece que vamos por el rumbo correcto. Pues muchas gracias, Daniel. Yo le agradezco a toda la gente que nos vio en este primer episodio de la nueva temporada en este nuevo formato. Les recuerdo que para ver y escuchar nuestro podcast, sigan el canal de YouTube de AD y también nuestro canal en Spotify. Ahí van a poder escuchar el podcast, y en YouTube podrán vernos en video. Yo creo que les sugiero que mejor nos escuchen en Spotify. No se pierden de nada. No se pierden de nada en YouTube. Entonces, mejor vernos ahí. Yo lo que les quiero decir es que hay que saber ser pacientes. A veces la paciencia es un elemento que no está presente, sobre todo cuando venimos de largos años de sequía. Pero no nos queda más que paciencia, no condescendencia, pero sí paciencia. Y lo único que le debemos de exigir a la gente que hoy nos gobierna es que no nos puede defraudar. No nos puede defraudar. Bueno, yo les agradezco que hayan estado aquí. Nos vemos la próxima semana. Espero que ya un poco más sueltos, ¿no? Y mucho mejor ánimo. Gracias por ver Cambio Estado de México. Déjanos tu comentario, es muy importante tu opinión. Tú también eres parte de todo esto. Por eso, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales: Instagram, X, Facebook, YouTube y TikTok. No olvides suscribirte y activa la campanita para estar al tanto de lo más relevante que pasa en el Estado de México.